Hay un silencio particular que acompaña al dinero cuando falta. No es solo la ausencia de cifras en una cuenta bancaria o el peso de una deuda acumulada, es un silencio interno, denso, que se filtra en las decisiones cotidianas, en las conversaciones evitadas, en la sensación persistente de ir siempre un paso atrás. Ese silencio es familiar para toda una generación. Una generación que creció escuchando que si estudiaba, si trabajaba duro, si seguía las reglas, el futuro estaría asegurado. Y sin embargo, al llegar a la adultez, muchos despertaron con títulos universitarios colgados en la pared, contratos precarios en el bolsillo y una ansiedad financiera que nadie les enseñó a nombrar. Ese es el punto de partida de Millennial sin dinero de Aaron Lowry, pero también es el punto de partida emocional de millones de personas. No se trata simplemente de no ganar lo suficiente. Se trata de sentirse atrasado en una carrera invisible. De compararse constantemente. De preguntarse, en voz baja, qué se hizo mal. El dinero, que debería ser una herramienta neutra, se transforma en un espejo incómodo donde se reflejan inseguridades, miedos y culpas profundas. La narración que Aaron Lowry propone, y que aquí se transforma en una experiencia cinematográfica, no comienza con presupuestos ni con hojas de cálculo. Comienza con una verdad incómoda: la relación con el dinero es, ante todo, emocional. Está moldeada por la infancia, por las conversaciones escuchadas a medias en la mesa familiar, por las crisis económicas que marcaron a una generación entera, por la vergüenza heredada y por expectativas que nunca fueron realistas. Antes de aprender a administrar el dinero, hay que entender la historia que cada persona se cuenta sobre él. Este libro importa ahora más que nunca porque el contexto ha cambiado, pero la culpa sigue siendo la misma. El costo de la vida se ha disparado, la estabilidad laboral es frágil y el éxito financiero que se exhibe en redes sociales parece inalcanzable. En medio de ese ruido, Millennial sin dinero no grita promesas vacías ni vende fórmulas mágicas. Susurra algo mucho más poderoso: no estás roto. No eres irresponsable por defecto. No estás solo en esta confusión. La introducción de esta historia no busca ofrecer respuestas rápidas, sino crear un espacio seguro para mirar de frente la realidad financiera sin miedo. Es una invitación a bajar la guardia, a dejar de fingir control, a reconocer que la educación financiera tradicional falló al no hablar de emociones, de relaciones y de contexto social. Lori entiende que el dinero no existe en el vacío, vive entrelazado con la identidad, los valores y las decisiones más íntimas. Aquí, el oyente no es tratado como un problema a corregir, sino como una persona en proceso. Alguien que está aprendiendo a navegar un sistema complejo con herramientas incompletas. Esta introducción es el umbral de una transformación silenciosa pero profunda: pasar de la vergüenza a la claridad, del miedo a la intención, del caos financiero a una relación consciente con el dinero. Porque el verdadero viaje que propone Millennial sin dinero no es hacia la riqueza rápida ni hacia la perfección financiera. Es hacia la paz mental. Hacia la sensación de recuperar el control, no sobre cada dólar, sino sobre la narrativa interna que define lo que el dinero significa. Y todo gran cambio, personal, financiero o vital, comienza exactamente aquí, con la valentía de mirar la realidad tal como es y decidir que, a partir de ahora, se puede escribir una historia diferente. Antes de que el dinero sea una cifra, un presupuesto o una meta, es una emoción. Vive en la memoria mucho antes de vivir en una cuenta bancaria. Erin Lori construye esta primera lección sobre una verdad que suele pasarse por alto en cualquier conversación financiera tradicional: nadie se relaciona con el dinero de manera objetiva. Cada persona carga una historia invisible, escrita mucho antes de recibir su primer salario, una historia que condiciona decisiones, reacciones y creencias sin pedir permiso.
La historia emocional del dinero comienza en la infancia, en escenas aparentemente pequeñas. Un padre revisando facturas con el ceño fruncido. Una madre diciendo no podemos permitirnos eso sin más explicación. Conversaciones susurradas sobre deudas, discusiones tensas, o por el contrario, un silencio absoluto alrededor del tema. El dinero se convierte así en algo que se teme, se evita o se idolatra. No se enseña, se absorbe. Y lo que se absorbe no siempre es verdad, pero sí profundamente influyente. Lori invita a mirar estas escenas no con juicio, sino con curiosidad. Porque muchas de las decisiones financieras adultas no nacen de la lógica, sino de la necesidad de protegerse emocionalmente. Gastar para calmar ansiedad. Evitar revisar cuentas para no enfrentar vergüenza. Ahorrar de forma obsesiva por miedo a repetir una historia de carencia. O endeudarse para sostener una imagen de éxito que oculte una inseguridad profunda. El dinero se convierte en un lenguaje emocional, una forma de decir estoy a salvo o no soy suficiente. Esta lección es incómoda porque desmonta la narrativa del error individual. No se trata de falta de disciplina o inteligencia. Se trata de patrones aprendidos. De creencias internalizadas como verdades absolutas, nunca tendré suficiente, el dinero es malo, hablar de dinero es de mala educación, si gano más, seré mejor persona. Estas frases no aparecen en los estados de cuenta, pero gobiernan cada movimiento financiero. El gran acto de conciencia que propone Millennial sin dinero es reconocer que estas historias existen y que operan en segundo plano. No para culpar a los padres, al sistema o a las circunstancias, sino para recuperar el poder. Porque lo que no se nombra, controla. Y lo que se hace consciente, puede transformarse. Lori no propone borrar el pasado, sino entenderlo como el primer capítulo de una relación que todavía se está escribiendo. La vergüenza ocupa un lugar central en esta historia emocional. Es la emoción silenciosa que acompaña a quienes sienten que deberían estar mejor. Vergüenza por no ganar lo suficiente. Por no entender inversiones. Por compararse con otros. Por sentir que se falló en algo fundamental. Esta vergüenza paraliza, empuja a la negación y convierte el dinero en un tema prohibido incluso en la intimidad. Lori expone esta emoción con delicadeza, recordando que la vergüenza no motiva, inmoviliza. Reconocer la carga emocional del dinero también implica aceptar que no todas las metas financieras son racionales. Muchas están teñidas de deseos profundos, seguridad, libertad, validación, pertenencia. El problema no es querer estas cosas, el problema es perseguirlas sin conciencia. Cuando el dinero se convierte en sustituto emocional, nunca es suficiente. Siempre falta algo más. Siempre hay una nueva meta que promete calma, pero entrega ansiedad. Esta primera lección no ofrece técnicas inmediatas ni soluciones rápidas, y eso es intencional. Porque sin este trabajo interno, cualquier presupuesto se convierte en una jaula y cualquier plan financiero en una fuente de frustración. Lori redefine el punto de partida. Antes de cambiar hábitos, hay que entender motivaciones. Antes de optimizar números, hay que escuchar emociones. Antes de construir riqueza, hay que sanar la relación con el dinero. En esta narrativa, el oyente es invitado a hacer una pausa. A observar sus reacciones ante el dinero como si fueran señales, no defectos. El impulso de gastar, el miedo a mirar cuentas, la ansiedad al hablar del tema, todo tiene una raíz. Y esa raíz no es moral, es emocional. Comprender esto genera algo radical, compasión hacia uno mismo. Y desde la compasión, el cambio deja de ser una lucha y se convierte en un proceso. Lori plantea que la alfabetización financiera real comienza cuando se integra la inteligencia emocional.
El dinero deja de ser un enemigo o un juez y empieza a ser un mensajero. Revela valores, miedos, prioridades. Escucharlo con honestidad permite tomar decisiones alineadas, no reactivas. Permite dejar de repetir patrones automáticos y comenzar a elegir conscientemente. Esta lección fundamental redefine el éxito financiero. No como acumulación, sino como coherencia interna. No como comparación externa, sino como claridad personal. Entender la historia emocional detrás del dinero no resuelve todos los problemas, pero cambia el tono de la conversación interna. Y ese cambio de tono es el primer paso hacia una relación más sana, más consciente y, finalmente, más liberadora con el dinero, porque cuando alguien entiende su historia, deja de ser prisionero de ella. Y en ese momento silencioso, cuando la vergüenza se transforma en comprensión, comienza la verdadera transformación financiera. La vergüenza financiera no grita. Susurra. Se esconde en frases internas que se repiten como un eco persistente: debería haberlo hecho mejor, todos avanzan menos yo, si supieran la verdad. Aaron Lore identifica esta emoción como uno de los obstáculos más destructivos en la relación con el dinero, no porque sea visible, sino precisamente porque opera en silencio. La vergüenza no solo duele, inmoviliza. Y mientras exista, cualquier intento de cambio financiero se vuelve frágil, superficial o insostenible. Este ciclo comienza con una expectativa no cumplida. La expectativa de que a cierta edad se debería tener estabilidad, ahorros, claridad. Cuando la realidad no coincide con esa imagen ideal, aparece el juicio. No hacia el sistema, no hacia el contexto económico, sino hacia uno mismo. La persona se convierte en el problema. Y ese juicio se transforma rápidamente en vergüenza. Una emoción que no dice hiciste algo mal, sino hay algo mal en ti. Lore expone cómo esta vergüenza empuja a dos reacciones opuestas pero igualmente dañinas: la evasión y la compensación. La evasión se manifiesta en no revisar cuentas, ignorar deudas, posponer decisiones. Es una forma de anestesia emocional. Si no se mira, no duele. Pero lo que no se mira crece. La compensación, en cambio, se expresa en gastar para aparentar control o éxito. Compras que no nacen del deseo real, sino de la necesidad de encajar, de demostrar que todo está bien, incluso cuando no lo está. Ambas respuestas alimentan el mismo ciclo. Vergüenza, evasión o compensación, consecuencias financieras, más vergüenza. Un círculo que se cierra sobre sí mismo. Y lo más peligroso es que este ciclo se normaliza. Se convierte en la banda sonora de fondo de la vida adulta. No se cuestiona, se acepta como parte del carácter, como una falla personal permanente. Millennial sin dinero rompe este ciclo desde un lugar radicalmente humano: la normalización. Lore no minimiza las dificultades, pero las contextualiza. Recuerda que muchos llegaron a la adultez financiera sin educación formal, en un entorno económico hostil, cargando deudas estudiantiles, salarios estancados y expectativas heredadas de otra época. La vergüenza pierde fuerza cuando se expone a la luz del contexto. Cuando se entiende que no es una anomalía individual, sino una experiencia generacional compartida. Romper el ciclo de la vergüenza no significa eliminar la incomodidad de un día para otro. Significa cambiar la relación con esa incomodidad. En lugar de huir, se aprende a permanecer. A mirar números con neutralidad. A hablar de dinero sin disculparse. A aceptar el punto de partida sin dramatizarlo ni justificarlo. Lore enfatiza que el primer acto de valentía financiera no es invertir ni ahorrar, sino decir la verdad, incluso cuando esa verdad no es elegante. Hay un momento clave en esta lección: el reconocimiento de que la vergüenza no es una herramienta de cambio.
nunca lo ha sido. La disciplina que nace de la culpa se agota rápido. La motivación basada en el castigo se quiebra ante el primer error. En cambio, la responsabilidad que nace de la autoaceptación es estable. No necesita esconderse. No necesita fingir perfección. Puede aprender, ajustar y continuar. Lori propone un cambio de lenguaje interno. Pasar de soy malo con el dinero a estoy aprendiendo a manejarlo. De arruiné todo a esto es información. Este cambio parece sutil, pero es profundo. El lenguaje construye realidad. Cuando el dinero deja de ser un juicio moral, se convierte en un sistema que puede entenderse y modificarse. La vergüenza pierde su poder cuando deja de ser identidad y pasa a ser una emoción pasajera. En esta narrativa, romper el ciclo de la vergüenza también implica hablar. Compartir. Nombrar. No desde la queja, sino desde la honestidad. Lori subraya que el silencio protege a la vergüenza, mientras que la conversación la debilita. Cuando las personas descubren que no están solas en sus miedos financieros, algo se relaja internamente. La tensión se transforma en alivio. Y desde ese alivio, el cambio se vuelve posible. Esta lección no promete que el camino será cómodo. Mirar de frente la realidad financiera puede ser incómodo, incluso doloroso. Pero es un dolor limpio, diferente al dolor crónico de la negación. Es el dolor de quien despierta, no de quien huye. Y ese despertar trae consigo una claridad que la vergüenza nunca permitió. Romper el ciclo de la vergüenza financiera es un acto de dignidad. Es negarse a definir el propio valor por un número. Es reclamar el derecho a aprender sin humillación. Es entender que el dinero es una habilidad, no una medida de carácter. Y cuando esta verdad se asienta, algo cambia profundamente, el miedo pierde protagonismo y la acción consciente ocupa su lugar. Esta lección marca un antes y un después. Porque una vez que la vergüenza deja de dirigir las decisiones, el dinero puede ser abordado con calma, estrategia y humanidad. Y en ese espacio nuevo, libre de juicios paralizantes, comienza a construirse una relación financiera basada no en el miedo, sino en la claridad y el respeto propio. Hay una diferencia profunda entre no tener dinero y no saber dónde está. Erin Lori coloca esta lección en el corazón del proceso de transformación financiera porque entiende algo esencial: la ignorancia no protege, debilita. No conocer los propios números no elimina el problema, lo vuelve difuso, más grande y emocionalmente amenazante. En cambio, la claridad, aunque incómoda al principio, devuelve poder. Poder real, tangible, práctico. Durante años, muchas personas han tratado sus finanzas como un cuarto oscuro al que prefieren no entrar. Saben que hay desorden, sospechan que hay algo roto, pero temen encender la luz. No porque sean irresponsables, sino porque asocian los números con juicio, fracaso y vergüenza. Lori desmonta esta asociación con una idea simple pero transformadora: los números no son una evaluación moral, son información. Nada más. Nada menos. Conocer los números significa saber exactamente cuánto entra, cuánto sale, cuánto se debe y cuánto se tiene. Parece básico, casi obvio, pero es revolucionario en una cultura donde muchos viven en una niebla financiera permanente. Esta niebla permite seguir funcionando, pero a costa de una ansiedad constante. El cerebro llena los vacíos con escenarios catastróficos. La realidad, incluso cuando no es ideal, suele ser menos aterradora que la imaginación. Lori describe este momento de confrontación con los números como un punto de inflexión. No es un acto frío ni mecánico, es profundamente emocional. Mirar una deuda total, ver un saldo bajo, reconocer gastos impulsivos, todo eso despierta reacciones internas.
Pero aquí ocurre algo clave: cuando se mira con intención y sin juicio, la emoción pierde el control. La persona deja de reaccionar y comienza a responder. Recuperar el poder financiero no significa tener más dinero de inmediato. Significa saber qué está pasando. Saber permite planificar. Permite priorizar. Permite decir no con fundamento y sí con conciencia. Sin números claros, cualquier decisión es una apuesta emocional. Con números claros, las decisiones se convierten en estrategia. Lori insiste en que este conocimiento no debe buscar la perfección. No se trata de controlar cada centavo ni de crear sistemas rígidos que se rompan ante el primer imprevisto. Se trata de construir una relación honesta con la realidad financiera. De dejar de adivinar. De dejar de suponer. De dejar de posponer. Porque la postergación perpetúa la sensación de impotencia. Hay algo profundamente liberador en escribir los números, verlos juntos, ordenarlos. Es un acto de presencia. Un mensaje interno que dice: estoy aquí, no estoy huyendo. En ese acto, incluso una situación financiera difícil comienza a sentirse manejable. No porque desaparezca el problema, sino porque ahora tiene contornos definidos. Y todo lo que tiene forma puede trabajarse. Esta lección también desmonta el mito de que solo las personas buenas con el dinero llevan un control claro. Lori normaliza el aprendizaje gradual. Nadie nace sabiendo interpretar estados de cuenta o planificar flujos de efectivo. Son habilidades adquiridas, no talentos innatos. Conocer los números no es una prueba de inteligencia, es una práctica de responsabilidad. El poder que surge de esta claridad no es agresivo ni dominante, es sereno. Es la tranquilidad de saber cuánto margen existe. De entender qué decisiones tienen impacto real y cuáles son ruido. De poder anticipar, en lugar de reaccionar. De elegir conscientemente en vez de actuar desde el miedo. Lori enfatiza que los números no deben usarse como castigo. No son una lista de errores pasados, sino un mapa del presente. Mirarlos con dureza solo reactiva la vergüenza. Mirarlos con curiosidad abre la puerta al aprendizaje. Esta diferencia en la actitud cambia por completo la experiencia financiera. El mismo número puede paralizar o empoderar, dependiendo del significado que se le atribuya. Conocer los números también permite redefinir el éxito. En lugar de compararse con estándares externos, la persona empieza a medirse con su propia realidad. ¿Hay progreso? ¿Hay mayor conciencia? ¿Hay decisiones más alineadas? Ese tipo de métricas son invisibles para los demás, pero fundamentales para una transformación sostenible. En esta narrativa, recuperar el poder no significa controlar el futuro, sino comprender el presente. Es dejar de sentirse a merced de algo desconocido y empezar a participar activamente en la propia vida financiera. Los números, una vez temidos, se convierten en aliados silenciosos. No prometen milagros, pero ofrecen algo mucho más valioso: claridad, y con claridad, el miedo pierde intensidad. La ansiedad se transforma en acción. La confusión se convierte en dirección. Esta lección marca el momento en que el dinero deja de ser una sombra amenazante y comienza a ser una realidad concreta con la que se puede trabajar. Porque el poder financiero no nace de la abundancia inmediata, sino del conocimiento consciente. Y ese conocimiento empieza, siempre, por atreverse a mirar. Durante décadas, el discurso dominante sobre el dinero ha presentado el gasto como un acto sospechoso. Gastar se asocia con debilidad, con falta de control, con irresponsabilidad. Ahorrar es virtud, gastar, pecado. Aaron Lowry desafía esta narrativa desde la raíz y propone una reconfiguración profunda. El problema no es gastar, el problema es gastar sin conciencia.
Porque cuando el gasto se hace desde la intención, deja de generar culpa y empieza a generar alineación. La culpa financiera es una emoción persistente, especialmente entre quienes sienten que nunca es suficiente. Culpa por disfrutar, culpa por descansar, culpa por comprar algo que no es estrictamente necesario. Esta culpa no surge del gasto en sí, sino de la desconexión entre el dinero y los valores personales. Cuando no hay claridad interna, cada compra se convierte en un juicio silencioso. Y vivir bajo juicio constante agota. Lori plantea que el dinero no está diseñado para ser acumulado indefinidamente sin propósito. Está diseñado para sostener una vida. Y una vida plena incluye placer, comodidad, experiencias, descanso. Negar esto crea una relación tensa con el dinero, donde cualquier gasto genera ansiedad y cualquier ahorro se siente como sacrificio. La intención transforma esta dinámica porque devuelve el control consciente a cada decisión. Gastar con intención significa saber por qué se elige algo y qué lugar ocupa en la vida de quien gasta. No se trata de justificar cada compra con lógica extrema, sino de alinearla con valores reales. Para algunas personas, la intención se expresa en experiencias, para otras, en seguridad, para otras, en tiempo libre. El error no está en lo que se gasta, sino en gastar para llenar vacíos emocionales no reconocidos. Lori distingue claramente entre el gasto consciente y el gasto reactivo. El gasto reactivo nace del impulso, del estrés, de la comparación, del aburrimiento. Es rápido, anestésico y suele venir acompañado de arrepentimiento. El gasto consciente, en cambio, es deliberado. Puede ser emocionalmente gratificante sin ser financieramente dañino. No deja resaca emocional porque fue elegido, no escapado. Esta lección invita a abandonar el modelo rígido de presupuestos punitivos. Aquellos que solo dicen no y nunca sí. Ese enfoque convierte al dinero en un guardián severo que vigila cada movimiento. Lori propone un sistema más humano, donde el presupuesto no castiga, sino que refleja prioridades. Un sistema donde el gasto planificado en cosas significativas no solo es permitido, sino protegido. Cuando el gasto está alineado con valores, la culpa pierde su función. Ya no hay una voz interna que reproche cada elección porque hay coherencia entre lo que se quiere y lo que se hace. Esto no elimina la necesidad de límites, pero los vuelve comprensibles. Decir no a algo deja de sentirse como privación y empieza a sentirse como una elección a favor de otra cosa más importante. Lori también aborda un punto clave. La culpa suele aparecer cuando el dinero se utiliza como sustituto emocional. Comprar para sentirse mejor, para sentirse suficiente, para sentirse visto. En esos casos, ninguna compra satisface del todo porque el problema no es financiero. Gastar con intención requiere primero reconocer estas dinámicas internas. No para castigarse, sino para no pedirle al dinero que haga un trabajo que no le corresponde. Esta lección no propone eliminar el placer, sino integrarlo con conciencia. Reconoce que una vida financieramente sana no es una vida austera por defecto, sino una vida coherente. El dinero se convierte en un reflejo de decisiones conscientes, no en una fuente constante de conflicto interno. Hay un cambio sutil pero poderoso cuando alguien deja de gastar con culpa. El gasto deja de ser un acto escondido, secreto, defensivo. Se vuelve transparente. Se puede hablar de él. Se puede evaluar. Se puede ajustar. La relación con el dinero se suaviza. Ya no hay necesidad de compensar, de esconder recibos, de justificar decisiones ante una voz interna severa. Gastar con intención también enseña a reconocer que no todo gasto valioso es visible. Invertir en bienestar mental, en descanso, en tiempo, en límites saludables, también es una forma de uso consciente del dinero.
Estas decisiones rara vez aparecen en hojas de cálculo como rentables, pero sostienen una vida equilibrada. Esta lección redefine la libertad financiera. No como la ausencia total de restricciones, sino como la capacidad de elegir sin culpa. De usar el dinero como una herramienta al servicio de la vida, no como un juez que dicta lo que está permitido sentir. Cuando la intención reemplaza a la culpa, el dinero deja de ser un campo de batalla y se convierte en un aliado silencioso, y en ese cambio, calmo, profundo, sostenido, el gasto deja de ser una fuente de ansiedad y se transforma en una expresión consciente de quién se es y de la vida que se está construyendo. En una cultura obsesionada con el crecimiento rápido, la acumulación visible y las historias de éxito fulminante, Aaron Lowry introduce una idea que parece casi contracultural. Antes de perseguir la riqueza, hay que construir seguridad. No porque la riqueza sea indeseable, sino porque sin una base de seguridad, cualquier ganancia es frágil, estresante y, en muchos casos, efímera. Esta lección redefine el orden de prioridades financieras y, al hacerlo, devuelve calma a una relación con el dinero que suele estar marcada por la urgencia. La seguridad financiera no tiene un brillo espectacular. No se presume en redes sociales. No genera titulares. Pero es el cimiento invisible sobre el cual se puede construir una vida estable. Lowry la describe como la capacidad de absorber imprevistos sin que todo se derrumbe. Es saber que una emergencia no implica una crisis existencial. Es tener margen, aunque sea pequeño, para respirar. Muchos persiguen la riqueza como una solución emocional. Creen que cuando ganen más, todo se ordenará, la ansiedad desaparecerá, las decisiones serán claras, la vida se sentirá segura. Pero Lowry señala una verdad incómoda: el dinero no crea seguridad automáticamente. Sin estructuras, sin hábitos y sin claridad, más ingresos pueden incluso amplificar el caos. La inseguridad no siempre proviene de la falta de dinero, sino de la falta de preparación. Construir seguridad implica priorizar lo básico: un fondo de emergencia, control de deudas, previsibilidad mínima. No es glamuroso, pero es profundamente empoderador. Cada pequeño paso hacia la seguridad reduce la dependencia del miedo. Y cuando el miedo pierde fuerza, la toma de decisiones mejora. La persona deja de actuar desde la urgencia y empieza a pensar en términos de estrategia. Lowry enfatiza que la seguridad financiera es personal. No existe una cifra universal que garantice tranquilidad. Para algunos, es saber que pueden cubrir 3 meses de gastos. Para otros, es tener estabilidad laboral o una red de apoyo. La clave no está en compararse, sino en identificar qué genera sensación de estabilidad interna. La seguridad no se mide solo en dinero, se mide en paz mental. Esta lección también cuestiona la narrativa del sacrificio extremo. Aquella que glorifica vivir al límite hoy para ganar todo mañana. Lowry no niega el valor del esfuerzo, pero advierte sobre el costo emocional de vivir constantemente en tensión. Construir seguridad es un acto de autocuidado financiero. Es reconocer que la estabilidad emocional es un activo tan importante como cualquier inversión. Hay un cambio profundo cuando la seguridad se convierte en prioridad. Las decisiones dejan de estar motivadas por el pánico o la comparación. La persona no persigue oportunidades riesgosas solo por desesperación. Puede decir no a lo que no encaja. Puede esperar. Puede elegir. Esa capacidad de elegir es, en sí misma, una forma de riqueza. Lowry también señala que muchas personas subestiman el impacto psicológico de no tener un colchón financiero. Vivir sin margen constante agota. Afecta la concentración, las relaciones, la salud. La seguridad no elimina los problemas, pero reduce su intensidad. Permite responder en lugar de reaccionar.
Y esa diferencia transforma la experiencia cotidiana. Construir seguridad antes que riqueza no significa renunciar a sueños grandes. Significa crear un suelo firme desde el cual saltar. Sin ese suelo, cualquier salto es aterrador. Con él, el riesgo se vuelve calculado. La ambición deja de ser una huida y se convierte en una elección consciente. Esta lección invita a redefinir el éxito financiero. No como la capacidad de impresionar, sino como la capacidad de sostener. Sostener gastos inesperados. Sostener decisiones difíciles. Sostener periodos de cambio. La seguridad es silenciosa, pero poderosa. No promete euforia, promete estabilidad. Y esa estabilidad es lo que permite construir algo duradero. Lori plantea que, paradójicamente, quienes priorizan la seguridad suelen avanzar más lejos a largo plazo. Porque no están constantemente apagando incendios. Porque pueden pensar con claridad. Porque no confunden velocidad con progreso. La seguridad crea espacio mental. Y el espacio mental es donde nacen las mejores decisiones financieras. Esta lección resuena especialmente en una generación que aprendió a vivir en incertidumbre. Priorizar la seguridad no es conformismo, es sabiduría. Es entender que la verdadera libertad financiera no comienza con grandes ganancias, sino con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, no todo se perderá, y cuando esa tranquilidad se instala, la relación con el dinero cambia de tono. Deja de ser una carrera desesperada y se convierte en un camino sostenido. Porque construir seguridad antes que riqueza no limita el crecimiento, lo hace posible. Durante mucho tiempo, el dinero ha sido presentado como un fin en sí mismo. Más dinero como sinónimo de más éxito, más libertad, más felicidad. Erin Lori rompe con esta narrativa simplista y propone una visión más profunda y transformadora. El dinero no es el objetivo final, es una herramienta. Y como toda herramienta, su verdadero valor depende de cómo y para qué se utiliza. Esta lección invita a un cambio de perspectiva que trasciende lo financiero y se adentra en el terreno del sentido. Cuando el dinero se persigue sin propósito, se vuelve insaciable. Siempre falta algo más. Siempre hay una nueva meta que promete satisfacción, pero rara vez la entrega de forma duradera. Lori señala que este vacío no se debe a una mala gestión financiera, sino a una desconexión entre el dinero y los valores personales. Sin una brújula interna, el dinero se mueve, pero no dirige. Y sin dirección, cualquier avance puede sentirse hueco. Entender el dinero como herramienta implica primero identificar qué es realmente importante. No lo que la cultura celebra, no lo que otros exhiben, sino lo que, en silencio, sostiene una vida significativa. Para algunas personas, los valores se expresan en libertad de tiempo. Para otras, en estabilidad, creatividad, impacto social o cuidado de la familia. El dinero, cuando se alinea con estos valores, deja de ser una fuente de conflicto y se convierte en un aliado. Lori enfatiza que este proceso no es inmediato ni abstracto. Requiere reflexión honesta. Preguntarse por qué se quiere ganar más, ahorrar más, invertir más. Preguntarse qué se espera sentir al alcanzar ciertas metas. Muchas veces, detrás de objetivos financieros hay deseos emocionales no examinados, sentirse seguro, respetado, libre, suficiente. El dinero no puede cumplir estos deseos por sí solo, pero puede apoyar las decisiones que los hacen posibles. Esta lección también cuestiona la neutralidad aparente del dinero. Aunque el dinero como objeto es neutro, su uso no lo es. Cada decisión financiera es una expresión de valores, incluso cuando no se reconoce como tal. Gastar, ahorrar, invertir, donar, rechazar, todo comunica prioridades.
Cuando estas prioridades son inconscientes, el dinero se dispersa. Cuando son conscientes, el dinero se concentra en lo que importa. Lori propone que alinear el dinero con los valores no significa vivir de forma perfecta o idealista. Significa reducir la fricción interna. Significa que las decisiones financieras, incluso las difíciles, tengan sentido. Que decir sí o no genere resentimiento, porque responde a un propósito claro. Esta coherencia interna es una forma profunda de bienestar. El propósito financiero no tiene que ser grandioso ni visible. No todos buscan cambiar el mundo. Para algunos, el propósito es simple: vivir con menos estrés, tener tiempo para la familia, cuidar la salud mental. El error está en asumir que el propósito debe parecer impresionante. Lori recuerda que una vida alineada no necesita validación externa para ser valiosa. Esta lección también aborda la presión social que distorsiona los valores. Compararse constantemente puede llevar a perseguir metas que no resuenan. Casas más grandes, estilos de vida más caros, símbolos de estatus que no aportan satisfacción real. Cuando el dinero se usa para cumplir expectativas ajenas, el costo emocional es alto. El propósito se diluye y la frustración aumenta. Lori invita a hacer del dinero un reflejo consciente de identidad, no una máscara. Usarlo para sostener elecciones auténticas, incluso cuando no son comprendidas por todos. Esta autenticidad financiera es liberadora. Permite soltar la necesidad de demostrar y enfocarse en lo que nutre. El dinero deja de ser un escenario de comparación y se convierte en un medio de expresión personal. Ver el dinero como herramienta de valores también transforma la relación con el trabajo. El ingreso deja de ser solo una cifra y pasa a ser un recurso para construir una vida coherente. Esto no elimina las dificultades ni las limitaciones, pero les da contexto. El esfuerzo tiene sentido cuando se conecta con un para qué claro. Esta lección redefine la abundancia. No como exceso, sino como suficiencia alineada. No como acumulación, sino como intención. Una persona puede tener menos dinero que otra y, sin embargo, sentirse más rica si sus recursos están alineados con lo que valora profundamente. Al final, Lori plantea una idea poderosa: el dinero amplifica. Amplifica valores, hábitos, prioridades. Si se usa sin conciencia, amplifica el vacío. Si se usa con propósito, amplifica el sentido. Y esa diferencia no depende de la cantidad, sino de la claridad. Cuando el dinero se convierte en una herramienta de valores y propósito, deja de ser una fuente constante de tensión. Se integra a la vida como un apoyo silencioso. Y en esa integración, la relación con el dinero alcanza una madurez que va más allá de las cifras, se convierte en una extensión consciente de quién se es y de la vida que se elige construir. En el cierre del recorrido que propone Aaron Lowry, la atención ya no está puesta en reglas externas ni en modelos universales, sino en una idea profundamente liberadora. No existe una única forma correcta de manejar el dinero, solo existe la forma que es coherente con quién eres. Esta lección final no ofrece una plantilla, sino una invitación. La invitación a diseñar una vida financiera que no se sienta como una lucha constante, sino como una extensión natural de la identidad. Durante mucho tiempo, las decisiones financieras se han presentado como un conjunto de deberías. Deberías ahorrar cierto porcentaje. Deberías invertir de cierta manera. Deberías alcanzar ciertos hitos a cierta edad. Lori desmantela esta lógica normativa y propone reemplazarla por una pregunta más honesta: ¿qué tipo de vida se quiere sostener? Cuando esta pregunta se vuelve central, el dinero deja de dictar la vida y comienza a servirla. Diseñar una vida financiera alineada implica reconocer la propia personalidad, circunstancias y límites.
Hay personas que valoran la estabilidad por encima de la flexibilidad. Otras priorizan la libertad, aunque implique más incertidumbre. Algunas encuentran tranquilidad en sistemas estructurados, otras necesitan espacio para la espontaneidad. Ninguna de estas inclinaciones es correcta o incorrecta. Son simplemente humanas. El problema surge cuando se adopta un modelo que no encaja, generando fricción constante. Lori enfatiza que la alineación no es estática. Cambia con el tiempo, con las etapas de la vida, con las experiencias. Lo que hoy se siente coherente puede necesitar ajustes mañana. Diseñar no es controlar, es revisar, adaptar, refinar. Esta flexibilidad es clave para una relación sana con el dinero. Permite evolucionar sin culpa, cambiar de rumbo sin sentir fracaso. Esta lección también aborda el agotamiento que surge de intentar encajar en expectativas ajenas. Vivir una vida financiera diseñada para impresionar es insostenible. Requiere energía constante para mantener una imagen. En cambio, una vida alineada se siente más liviana. No porque sea fácil, sino porque es auténtica. El esfuerzo tiene sentido cuando no se está actuando un papel. Lori invita a integrar todas las lecciones anteriores en un sistema personal. La conciencia emocional, la ausencia de vergüenza, la claridad de números, el gasto intencional, la seguridad como base y el propósito como brújula convergen aquí. Diseñar una vida financiera alineada es el resultado de ese proceso, no un punto de partida. Es una construcción gradual, hecha de decisiones pequeñas pero consistentes. Esta alineación también redefine la noción de progreso. No se mide solo en cifras crecientes, sino en reducción de conflicto interno. Menos ansiedad al gastar. Menos miedo al revisar cuentas. Más confianza al tomar decisiones. Estos indicadores son sutiles, pero revelan una transformación profunda. La vida financiera deja de ser una fuente constante de tensión y se convierte en un sistema de apoyo. Lori subraya que este diseño no requiere perfección. Requiere honestidad. Honestidad para reconocer lo que funciona y lo que no. Para ajustar sin dramatizar. Para aceptar que habrá errores y aprendizajes. La alineación no elimina los desafíos, pero los vuelve manejables porque están enmarcados en una narrativa coherente. Diseñar una vida financiera alineada también implica establecer límites. Decidir que no se persigue. Que comparaciones se abandonan. Que expectativas externas se sueltan. Estos límites no son restricciones, son protecciones. Protegen la energía, la atención y la salud emocional. Permiten enfocar recursos, financieros y mentales, en lo que realmente importa. En esta lección final, el dinero deja de ser un tema aislado y se integra a la vida como un elemento más del diseño personal. No domina, no desaparece, no se idealiza. Ocupa su lugar. Un lugar funcional, consciente, alineado. Y cuando ocupa ese lugar, la relación con el dinero se vuelve más madura, más estable, más humana. Lori cierra con una idea poderosa: la verdadera independencia financiera no consiste en no necesitar nada, sino en saber qué se necesita. Saberlo con claridad. Aceptarlo sin vergüenza. Diseñarlo con intención. Esa claridad es el mayor activo que una persona puede tener, porque al final, una vida financiera alineada no se siente como una obligación constante. Se siente como una decisión propia. Y esa sensación, la de vivir de acuerdo con quien se es, no con lo que se espera, es una forma profunda y duradera de libertad. Al final de este viaje, se comprende que la verdadera transformación financiera no se trata de números, cuentas de ahorro ni inversiones espectaculares.
No se trata de acumular riqueza por acumulación, ni de cumplir un estándar externo de éxito. Se trata de recuperar el control, de encontrar coherencia, de alinear decisiones con valores y de construir una relación con el dinero que sea sostenible, humana y libre de vergüenza. Erin Lori nos recuerda que la libertad financiera comienza donde termina la confusión emocional y comienza la conciencia, cuando los números, las emociones y los objetivos convergen en un propósito claro. La narrativa de Millennial sin dinero nos ha llevado desde la raíz emocional de nuestra relación con el dinero, pasando por la vergüenza, la claridad de los números, la intención en el gasto, la seguridad como base, el propósito que guía nuestras decisiones hasta llegar al diseño de una vida financiera alineada con quienes somos realmente. Cada lección se construye sobre la anterior, como capas invisibles que sostienen la estructura de una vida más consciente y equilibrada. Lo que parecía un camino lineal de ingresar, gastar, ahorrar se revela como un proceso mucho más complejo y profundo, un camino de autoexploración, de reconocimiento de patrones, de honestidad con uno mismo y de acción deliberada. Quizás la transformación más importante no sea el saldo en la cuenta bancaria, sino la transformación interna. La sensación de ansiedad frente a una factura deja paso a la claridad. La sensación de culpa por gastar se convierte en el poder de elegir. La confusión sobre prioridades da paso a decisiones alineadas con valores personales. Cada paso, por pequeño que parezca, representa una victoria silenciosa sobre patrones heredados y expectativas sociales que no nos pertenecen. Lori enfatiza que la riqueza real no se mide en cifras externas, sino en la capacidad de sostener una vida que se siente coherente, segura y plena. Esta conclusión no es un punto final, sino un umbral. Es la invitación a continuar construyendo, ajustando y reflexionando. La relación con el dinero es dinámica, evoluciona con las etapas de la vida, con los cambios de contexto, con las nuevas prioridades. El aprendizaje no termina cuando se entiende la deuda, se ahorra el primer fondo de emergencia o se define un propósito financiero. Termina cada vez que se toma una decisión consciente que refleja quién eres y quién quieres ser. La verdadera independencia financiera es un proceso continuo, sostenido por claridad, intención y coherencia. Quizás, la lección más duradera es esta: el dinero, por sí mismo, no da paz, felicidad ni sentido. Solo puede amplificar lo que ya está presente, tus valores, tus elecciones, tu propósito. Cuando se entiende esto, cada decisión financiera deja de ser una fuente de miedo o culpa y se convierte en una oportunidad de reflejar quién eres y hacia dónde quieres ir. Pregúntate entonces, ¿mi dinero trabaja para mí o sigo trabajando para él? Esa pregunta, simple pero profunda, tiene la capacidad de transformar no solo la relación con tus finanzas, sino con tu vida entera, porque, al final, el verdadero logro no es la cuenta abultada, sino la libertad silenciosa de vivir con intención, seguridad y coherencia. Y en ese espacio, más allá de las cifras, reside la riqueza que realmente importa.